Hola a todos, buenas tardes. Un martes más aquí en Hipnotizados en Radio Hoy. Hoy día vamos a responder algunas consultas que han ido surgiendo. Siempre surgen consultas porque la hipnosis es una herramienta que es bastante desconocida y además está llena de mitos. Entonces las personas son a veces temerosas de la herramienta de la hipnosis por desconocimiento básicamente. Ahora, no tienen por qué tener conocimiento del área, porque en realidad ni siquiera los psicólogos tienen demasiado conocimiento, a no ser que sean hipnoterapeutas. Tienen un barniz superficial de lo que es la hipnosis. Por lo tanto, mucho menos las personas comunes y corrientes pudieran tener una visión clara de lo que es esta técnica. La hipnosis, ya lo he dicho en otras oportunidades, es una herramienta, es una técnica. Esto no es un don, no es un poder, no es nada de eso. Sino que es una técnica, una herramienta que en realidad debería ser usada por tres tipos de profesionales: por médicos psiquiatras, por psicólogos y por dentistas, por odontólogos. Y estos últimos solamente como analgesia para quitar los dolores, porque efectivamente la hipnosis está comprobada científicamente que es una tremenda herramienta contra el dolor. De hecho, en todos mis viajes por regiones, yo trabajo principalmente dolores, sobre todo fibromialgias. Por lo tanto, podríamos decir que dentro del dolor la especialidad que he ido tomando es la fibromialgia. Muchas personas se les ha quitado completamente la fibromialgia porque además tiene una base emocional. Cuando hay bases orgánicas, también disminuyen los dolores, eventualmente se pueden incluso quitar, pero siempre está la lesión. Y la lesión marca y probablemente el dolor pueda volver. Sin embargo, en las fibromialgias, la mayor parte de las veces son curas definitivas, porque en el fondo son curas emocionales, ¿ya? Y una vez que la persona se cura emocionalmente, deja de hacer síntomas. Recuerde que estas son las enfermedades psicosomáticas, donde la psiquis crea un problema en el soma, que es el cuerpo, ¿ya? Cuando uno estudia biología en el colegio, le enseñan que la célula tiene membrana, tiene núcleo y tiene soma. El soma es el cuerpo. Por lo tanto, las enfermedades psicosomáticas son enfermedades en las cuales, digamos, la psiquis crea un problema en el soma, que es el cuerpo, y el cuerpo hace síntomas. En el caso de la fibromialgia es dolor. Está muy vinculado a culpas, a rabias. Pero en general con todas las emociones, frustraciones, tristezas, amarguras, soledades, abandonos, rabia, resentimientos, ansiedades, culpas, miedos, etc. Por lo tanto, habiendo una base emocional, es mucho más eficiente que cuando hay una base orgánica. Eventualmente las personas tienen tan buen nivel de trance que la cura es realmente casi mágica, y muchas personas, amigas de estas personas, creen que van a ser igual de eficiente con ella. Entonces me toca muy seguido que hay personas, por ejemplo, que me dicen, pero bueno, si me va bien a mí, va a venir mi hermana, o va a venir mi amiga, o mi amigo, o mi esposo, o mis hijos, qué sé yo. Es importante que sepan que no tiene que ver eso, no tiene nada que ver, porque a una persona le puede ir excelentemente bien y a las otras no, o menos bien, digamos, tener un efecto más paliativo, pero no definitivo. Y eso va a depender generalmente del nivel de trance de la persona. Les recuerdo que el trance es el estado en el que funciona la hipnosis. Es un estado de relajación profundo, focalizado, cercano al sueño, sin ser sueño, porque este es otro de los mitos que la gente cree que en la hipnosis se duerme. No se duerme. La hipnosis siempre es consciente. Si te duerme no sirve. Porque nosotros, por ejemplo, en este momento que estamos despiertos, quien está escuchando en este momento la radio o está viendo este programa a través de YouTube, está despierto, consciente, en un estado de vigilia. En este estado, nuestro cerebro pulsa, digamos, fluctúa entre 14 y 30 ciclos por segundo. Si hiciéramos un electroencefalograma con cada una de las personas que está en este momento viendo este programa o escuchándolo, esa es la frecuencia que daría. Son entre 14 y 30 ciclos por segundo. Se miden ciclos por segundo porque es la unidad de medida del Hertz, que es la unidad que se utiliza para los electroencefalogramas. Si uno se relaja, va a entrar a un estado que se llama alfa.
El alfa es un estado que va entre los 7 y 14 ciclos. O sea, hay una relajación consciente completamente, basta respirar tranquilo, cerrar los ojos y la persona ya entra en alfa. Si uno sigue relajándose, va a llegar a un estado que se llama zeta. El zeta va de 4 a 7 ciclos por segundo y ese ya es un estado de relajación profunda, en general, que donde llega la gente que medita. Y si la persona sigue relajándose, va a llegar a un estado que se llama delta, que va de 0 a 4 ciclos por segundo y es el estado del sueño. El trance hipnótico está como montado entre el sueño, entre el delta y el theta, que es la relajación profunda. Más o menos debe ser entre los 3,8 y 4,2 ciclos por segundo del cerebro. Por lo tanto, es un estado muy particular, donde hay un porcentaje de la población que no tiene. Yo discuto esto con algunos colegas que dicen que todo el mundo tiene trance y entra en trance todos los días y cada rato. Yo no concuerdo con esa definición, porque además la Universidad de Stanford, en el año 2012, descubrió 2 circuitos neuronales que tienen que ver justamente con el ingreso al estado de trance. Ellos lo nombraron control ejecutivo y prominencia. Entonces, cuando estos circuitos funcionan juntos, la persona entra en trance, y cuando no funcionan juntos, la persona no entra en trance. Por lo tanto, el trance hipnótico es un estado en el cual no todo el mundo entra en la primera vez. Ahora, todo el mundo puede lograrlo, pero requiere de trabajo. Y muchas veces las personas no quieren hacer el trabajo. Ese es uno de los problemas que tenemos, porque si todos hiciéramos el trabajo de escuchar audios, por ejemplo, por un determinado periodo de tiempo, todos podríamos acceder a este estado. Y es el estado en el que funciona la hipnosis. Entonces hay un porcentaje de la población que en realidad no tiene trance, pero lo puede lograr sin duda. Y después vienen 3 niveles de trance. Así lo he definido yo, porque esto no está definido en ningún lado. El primero es un trance superficial, y yo lo tabulé de 1 a 4,5 en una escala de 1 a 10, donde la hipnosis empieza a funcionar, pero muy levemente. Luego viene un estado de trance medio de 4,5 a 8 en la escala de 1 a 10, donde ya la hipnosis funciona bastante bien. Y finalmente un estado de trance profundo, que yo tabulé de 8 a 10 en la escala de 1 a 10, y es donde se producen los cambios muy rápido. Y muchas veces, sin ser magia, la hipnosis funciona mágicamente. Entonces muchas veces vienen personas con trances profundos a consultar por una fibromialgia, por ejemplo, y en realidad en cosa de minutos esta fibromialgia se termina. Es casi mágico, ¿ya? Pero no es magia. Es un muy buen nivel de trance y una técnica bien utilizada, nada más que eso. Y funciona perfectamente. Entonces, muchas veces la persona recomienda la hipnosis porque le funciona muy bien a una persona que tiene un trance superficial o que no tiene trance. Y evidentemente el resultado no va a ser el mismo. Por lo tanto, es importante entender que la hipnosis es una técnica que funciona en un estado llamado trance. Muchas veces me preguntan si es lo mismo que meditar. No es lo mismo. Son estados diferentes, muy cercanos, muy parientes, cercanísimos, pero no es lo mismo. Por ejemplo, en una sesión de meditación no se deja de fumar. En una sesión de hipnosis sí. Entonces hay pequeñas diferencias entre la meditación profunda y el trance hipnótico. Entonces yo siempre les digo a mis pacientes que imaginen que detrás de él, imaginémonos María y José, ya para ser paritario, María y José. Detrás de María hay otra María y detrás de José hay otro José. Ellos son sus inconscientes. María tiene un inconsciente y yo me entiendo con esa María, con el inconsciente, no con el consciente que es la persona, ¿ya? Ahí me entiendo a través de la persona, pero la otra María, el inconsciente o el otro José, tienen una forma de ver diferente. Por lo tanto, hay que tratarlos en forma diferente. Hay estructura de verbo, estructura, volumen de voz, tono de voz, que en realidad nos permiten llegar a este inconsciente en forma más rápida. Eso es la expertise en el fondo que las personas que hacemos hipnosis tenemos. Un poco el saber cómo comunicarnos con el inconsciente de la persona. Muchas veces yo tengo programas y tengo programas de 21 y de 63 días. Porque 21 días necesita el ser humano para modificar un hábito, 42 para consolidar la modificación y 63 para volverlo ley a nivel inconsciente. Por lo tanto, en general, los programas más sencillos tienen 21 días y los más complejos 63.
Programa de 21 días, por ejemplo, el tabaquismo, procrastinación, fin de una relación. Programa de 63 días, depresión y autoestima, dolor y fibromialgia, ansiedad y estrés, etc. Por lo tanto, la idea es que después de la sesión, porque muchas veces me dicen, pero ¿cómo? ¿Con una sesión es suficiente? Bueno, se hace una sesión, se hacen los primeros anclajes y luego se deja el programa de audios, que es un tratamiento por 21 o por 63 días, dependiendo del tema que se trate. Y en la actualidad yo no hago psicoterapia. En general a los psicólogos nos preparan para hacer psicoterapia. La psicoterapia es un proceso en el cual la persona va avanzando y muchas veces evidentemente vamos a hacer una anamnesis, una historia de vida. Y vamos a volver a la historia de la infancia, vínculo con los padres, relaciones en el colegio, amistades, formación, etc. Eso yo a esta altura no lo hago, porque yo trabajo con el síntoma. De hecho, yo derivo mucha gente a psicoterapia porque eventualmente hay personas que requieren de procesos más largos que yo no proporciono en la actualidad, yo voy al síntoma. De hecho, la hipnosis que yo manejo se llama, o la he denominado mejor, sintomatológica, porque yo voy al síntoma. Es como la aspirina de la psicología. Con esto los voy a dejar y vamos a ir a una pausa con un tema musical y luego retomamos ¿cuál es la diferencia entre las hipnosis? Porque hay muchos tipos de hipnosis y en general las personas no saben. Así que vamos al tema musical, Juanito, y volvemos luego. Estamos de vuelta luego de este tema de Miguel Bosé, muy sugerente. Bueno, estaba explicando con relación a la hipnosis sintomatológica. Les quiero explicar un poco cómo es el tema de la hipnosis. La hipnosis es una herramienta muy antigua. Hay evidencia que los egipcios lo usaban, los aztecas, incluso más antiguos aún los sumerios. Pero después vino la Inquisición, el periodo de Inquisición, y entonces la hipnosis desapareció, porque a cualquier persona que hacía algo raro lo quemaban vivo por ser brujo. Por lo tanto, la hipnosis desapareció, pero no se exterminó. Y uno de los que reflota la hipnosis fue un médico, creo que era alemán o austríaco, Anton Mesmer, en el siglo XVIII, 1750, reflota la hipnosis y la verdad él era un poco extraño y lo echaron de distintas ciudades porque además hablaba del magnetismo animal, creo que le hacía tomar algunos infusos a sus pacientes metálicos, luego le pasaba un imán, la gente se sentía rara, etcétera. Entonces era un poco extraño. Luego él creyó que tenía poderes y entonces imponía las manos y hacía toda una cosa un poco loquilla en realidad. Pero bueno, él fue el que reflotó básicamente esto. Y luego viene Milton Erickson en el siglo pasado, que es quien le da un contexto terapéutico realmente a la hipnosis, en un esquema psicoterapéutico. Erickson es un tremendo resiliente, había tenido poliomielitis y la verdad fue un tremendo formador de gente y terapeuta. Y entonces la mayor parte de la hipnosis que se maneja hoy en día es hipnosis llamada ericksoniana, basada en la teoría de Milton Erickson. Luego ha habido distintas líneas según la persona que vaya desarrollando el tipo de hipnosis. Y así, por ejemplo, podemos encontrar diferentes tipos de hipnosis, según su autor, la benemeliana, carreriana, egipcia, azteca, inversa, Deleuze, Style, paretiana, mesmérica, ericksoniana. Y eso va a depender un poco de quién la va desarrollando. En el caso de la hipnosis que manejo yo, que es una hipnosis bastante rápida, de resultados muy rápidos, la denominé sintomatológica porque yo voy al síntoma. A diferencia de lo que hacemos generalmente los psicólogos, que es un poco a la raíz del problema. En realidad, en mi vida profesional hice muchos años en psicoterapia y decidí modificar un poco esto y tratar de buscar otras alternativas que fueran un poco más rápidas. Y así desarrollé lo que hoy día se denomina hipnosis sintomatológica, porque justamente voy al síntoma. Ahora, evidentemente, un proceso psicoterapéutico es un proceso mucho más completo, porque va a la raíz,
Pero siento que en el siglo XXI las personas necesitan de alguna manera una analgesia rápida. Por lo tanto, la hipnosis que yo he desarrollado es una alternativa distinta a lo que en realidad se maneja en el mercado de la psicología. Tiene toda la base teórica igualmente, pero en un esquema muchísimo más rápido y en general yo veo a las personas máximo 4 sesiones, ¿ya? Hay líneas terapéuticas que se toman 5 sesiones recién para hacer un diagnóstico. Entonces, en el fondo, ¿por qué? Porque gran parte del tratamiento se realiza con audios, ¿ya? Yo puedo hacer hipnosis en presencia a través de una web, de una cámara, digamos, en línea, y también a través de audios. Por lo tanto, es posible hacerla con programas de audios. Entonces, en la actualidad yo tengo programas temáticos, ¿ya? No voy a la raíz necesariamente de las dificultades, sino que son temas y vamos cambiando paradigmas. Digamos, la hipnosis sintomatológica tiene como base el cambio de paradigma. Y las paradigmas son creencias que tenemos desde la infancia. Creencias que en realidad nos han inculcado nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros profesores, y vamos desarrollando esto y consolidándolo con los años. Ahora, muchas veces basta cambiar un paradigma y cambia toda una secuencia de síntomas. Por lo tanto, trabajo mucho con los audios y por eso veo muy poco a los pacientes, porque me basta hacer una primera intervención, hacer los primeros anclajes, luego la persona escucha el programa de audios, que puede ser de 21 días o de 63 días, y va haciendo los cambios de paradigma necesarios. Por lo tanto, resulta una terapia mucho más rápida y más económica, y también la puede hacer en cualquier lugar sin dificultad, digamos, sin el apremio, de alguna manera, de tener que estar yendo al psicólogo cada semana. Ahora, en proceso de psicoterapia, evidentemente, tiene que hacerlo de esa forma. Pero muchas veces, muchos colegas míos me envían personas para tener 1 o 2 sesiones y poder desbloquear cuando se nota que la psicoterapia se estancó. Porque eso pasa en psicoterapia, a veces se estanca y muchas veces las personas abandonan tratamiento, porque sienten que no hay resultados. Los resultados muchas veces están por brotar, pero la persona abandona el tratamiento y muchas veces pierde lo que se ha ganado. Por lo tanto, en función de eso también, el tipo de hipnosis sintomatológica que realizo funciona como complemento a la psicoterapia clásica. Ahora, como les decía, hay muchos enfoques en hipnosis y lo que los aúna a todos es el trance hipnótico, ¿ya? Porque la idea es que de todas las líneas terapéuticas vinculadas con la hipnosis es el trance, porque es ahí donde se producen los verdaderos cambios. Eso es un poco el esquema, digamos, de cómo más o menos funciona. Los paradigmas son creencias, lo he dicho en otros programas, que tenemos desde la infancia, y son estas creencias de que no soy capaz de hacer esto, de que no puedo dejar de fumar, de que no soy capaz de aprender inglés, que es imposible para mí poder entrar a la universidad y terminar una carrera. Hay muchas creencias limitantes que es posible modificar sin ningún problema y se modifican de una forma sencilla, como en general se modifican los paradigmas, entregando buenas razones y repitiendo. Por ejemplo, antiguamente usábamos lo que llamábamos los bronceadores. El bronceador, la persona se echaba el bronceador y se exponía al sol para broncearse. Después nos dijeron que la capa de ozono se adelgazó, que el cáncer de piel aumentó, que exponerse al sol no era sano. Y entonces crearon los bloqueadores. Ahí hay un cambio de paradigma de 180 grados. Antiguamente nos bronceábamos, hoy día nos bloqueamos. De eso se trata. De la misma manera, basado en el mismo esquema, en los audios de los programas se entregan buenas razones y luego se pide que se repitan por 21 días, que se repitan por 63 días, para lograr el cambio de paradigma. Por lo tanto, esto no tiene nada de magia, no tiene nada de espiritual, si se quiere, porque el otro día una persona de regiones, porque estoy viajando a distintas regiones, ponía en un WhatsApp, y va a venir el guía espiritual.
Aquí a mí me dio risa, no hay guía espiritual, aquí hay un psicólogo que trabaja con una técnica que se llama hipnosis y punto, no es más que eso. Y lo que pasa es que eventualmente funciona muy bien. ¿M? Y claro, uno siempre, o la gente siempre dice que hay que ir con fe. En realidad, la fe no tiene mucho que ver aquí tiene que ver el trabajo, ¿ah? La disciplina. Y la disciplina se define como hacer lo que tengas que hacer aunque no quieras hacerlo. Y la disciplina con relación a qué? Con relación a los audios. ¿M? Con relación a los audios que se van a dar para que puedas hacer programa. Y vas enfocado en lo mismo, es que tenemos la página Hipnosalud donde puedes bajar los programas, digamos, en forma totalmente autónoma, porque la persona es la que tiene la habilidad de entrar en trance. Yo ayudo en ese proceso, pero lo puedo ayudar a través de audios también. Por lo tanto, los programas que hay en la página web, que son 11, han sido muy exitosos porque la persona es como comprar un libro, como no hacemos psicoterapia, vamos directo al problema. Entonces, la persona es como comprar un curso. Entra, hay carrito, baja y en realidad sale mucho más económico que pagar una consulta incluso. Y ahí están todas las indicaciones en videos de cómo utilizar el programa y luego vienen los programas mismos de audios. Por lo tanto, los invito a visitar hipnosalud.cl para que se informen de los programas que hay ahí. ¿Vamos a ir a una tanda comercial, Juanito? Sí, vamos. A la vuelta seguimos con el tema. ¿Necesitas una solución rápida? En hipnosalud.cl te podemos ayudar. Con más de 30 años de experiencia en tratamientos de salud mental, desarrollando y llevando a la práctica nuestra propia línea de hipnosis. Tenemos programas de tratamiento contra la ansiedad, crisis de pánico, depresión, autoestima, tabaquismo, hipnodieta, entre otros. Para más información, puedes encontrarnos como hipnosalud.cl. Hipnosalud cuenta con el respaldo de José Luis Rojas García. Bueno, estamos de vuelta en nuestro programa de día martes y vamos a empezar a responder algunas preguntas, ¿ya? Pero antes le quiero recordar que los martes a las 10 de la noche este programa se repite. Por lo tanto, estamos todos los días martes a mediodía, a las 12, y luego a las 22 horas, a las 10 de la noche en repetición. Una de las preguntas que me hacen permanentemente es si puedo atender niños. La verdad, a ver, la hipnosis, ¿es posible que se utilice con niños? Sí. Pero el tipo de hipnosis que hago yo, no. Y esto es por lo siguiente. Hay muchos terapeutas que hacen hipnosis ericksoniana, que es la mayoría. Yo, recuerden, yo tengo una base mesmérica, no ericksoniana. Yo no estudié hipnosis ericksoniana, mi base es mesmérica. Les contaba en un bloque anterior que existía Anton Mesmer, digamos que fue un médico del siglo XVIII, y esa es mi base de estudio, ¿ya? Y de ahí desarrollo lo que es la hipnosis sintomatológica. En cambio, la mayor parte de terapeutas de hipnosis en nuestro país, en Latinoamérica en general, son de la línea ericksoniana. Son discípulos de alguna manera de Milton Erickson, ¿ya? Y él tenía una estructura específica y es la estructura que estudian los terapeutas ericksonianos. Ellos pueden hacer hacen hipnosis en niños, se hace hipnosis en niños a través del juego. Es posible hacerla. Pero en el caso mío no. ¿Por qué? Porque yo necesito que las personas tengan pensamiento formal para que el tipo de trabajo que yo realizo funcione. Porque como la mayor parte del tratamiento la baso en audios, entonces necesito que las personas entiendan perfectamente lo que yo quiero decir a través de los audios. Entonces, los niños tienen pensamiento mágico. Las guaguas cuando nacen, los bebés, ¿no es cierto?, no tienen pensamiento, sienten. De hecho, los niños nacen con dos miedos, dos temores. El ser humano nace solo con dos temores. El miedo al ruido y el miedo a que los dejen caer. Entonces, luego empieza el niño a tener un pensamiento mágico, hasta los 7, 8 años por ahí. Luego viene un pensamiento concreto, hasta 12, 13 años.
y luego de esa edad viene el pensamiento formal. Para que el tipo de hipnosis que yo realizo, que es la hipnosis sintomatológica, funcione bien, la persona necesita tener pensamiento formal. Por eso generalmente yo empiezo a trabajar a los 14 años, más o menos. Esto es porque me han preguntado muchísimas veces si veo niños. Y la razón por la que no veo es por ese, es un motivo técnico, no es un motivo, digamos, de otro tipo. Porque de repente hay personas que creen que discrimino. No discrimino, lo que pasa es que necesito que tengan pensamiento formal. Eso es y necesito que sean autónomos. La hipnosis que se hace con niños en general también hay un involucramiento de los padres entre medio, como toda hipnosis infantil. Entonces, desde los 14 años en adelante. Y vamos a continuar, vamos a comenzar a responder algunas preguntas, porque en otro programa he respondido algunas preguntas, pero siempre surgen. Y ahora vamos a responder algunas preguntas, como por ejemplo una pregunta de Andrea de hace unos días atrás. ¿Qué es una orden poshipnótica? Me comenta que estaba leyendo un libro, un artículo, y apareció el término orden posthipnótica. La orden poshipnótica es una instrucción que uno puede dejar en una persona para que se gatille en el momento que esa instrucción pueda ejecutarse. Pongo un ejemplo. Cuando trabajo la ansiedad, por ejemplo, en estado de trance, cuando la persona está en trance, yo le sugiero que empuñe la mano izquierda, respire profundo y suelte. Vuelva y lo haga una vez más y le digo que lo haga 3 veces. ¿Ya? ¿Para qué? Porque resulta de que el tema, eso es una orden poshipnótica, es un anclaje. Entonces, ¿en qué circunstancias? Cuando una persona, por ejemplo, es adicta al azúcar, somos todos adictos al azúcar en todo caso, pero está trabajando el sobrepeso con el programa Hipnodieta que tenemos, por ejemplo, esto es un anclaje y es una orden poshipnótica. Entonces, cuando la persona realiza esto, se le quitan los deseos de comer azúcar, por ejemplo. Entonces, el anclaje que se hace en la consulta es que cada vez que la persona ve algo que le gustaba en el pasado, ¿no es cierto? Porque el presente es aquí y ahora, en el pasado, y en realidad le venga el recuerdo y esa sensación o esa necesidad incluso de consumir esta sustancia, entonces pueda utilizar esta herramienta para eliminar el deseo de comer azúcar, por ejemplo. Lo hago mucho con la gente que es adicta a las bebidas gaseosas. ¿Ya? No voy a dar marca aquí, pero hay algunas bebidas que son muy adictivas, unas cafecitas. Entonces, se ríe Juanito aquí. Entonces, cuando, por ejemplo, se hace el anclaje justamente porque gran parte de ese tipo de gaseosas tiene una cantidad de azúcar tremenda. Y las personas son adictas, por lo tanto, la adicción, digamos, el azúcar es una adicción. Esto es importante, yo lo vi en otro programa, se lo expliqué, pero uno puede convertirse en adicto a una sustancia o a una actividad. ¿Ya? Actividad, por ejemplo, la ludopatía, las carreras de caballo, etc. Y sustancias, drogas ilegales, también drogas legales, y entre ellos también el azúcar. Por lo tanto, que tiene una alta capacidad adictiva, por lo demás. Y además está en la base de muchas enfermedades. Incluso está en la base de muchas más enfermedades que muchas drogas ilegales. Por lo tanto, este tipo de anclaje y orden poshipnótica la utilizamos para que la persona la use en cualquier momento después de la sesión y pueda, digamos, restringir el deseo del azúcar. También se utiliza estos 3 dedos, frotar la yema de estos 3 dedos, y esta es una herramienta que sale del programa de control mental Silva, ¿ya? En la cual, por ejemplo, al frotar estos 3 dedos se produce una cierta
un gatillar de alguna sustancia a nivel corporal o eliminar ansiedades también, o cumplir expectativas. Y se usa mucho, yo siempre lo utilizo con personas que, por ejemplo, preparo para el examen de grado de Derecho. Anualmente yo debo preparar unos 30 alumnos de Derecho para que den su examen de grado, porque es un examen oral y es bastante complejo. Y muchas personas se bloquean, se les olvidan las materias, saben las materias y se les olvida, se entran en un cierto pánico escénico, y entonces esta herramienta les sirve para desbloquear eso. También sirve para recuperar la memoria. De alguna manera, la materia que tienen almacenada en algún lugar, uno deja anclado que con esta herramienta va a poder desbloquear toda esta memoria que está por ahí encapsulada. Y ahí yo no quiero meterme todavía en ese tema, pero existen los mudras. Los mudras son no movimientos, sino que posiciones de las manos que nos ayudan en ciertas cosas. Por ejemplo, acá había uno, el anclaje que les decía del puño. Y existe, por ejemplo, en los mudras de poder, por ejemplo, que es este a ti. Ustedes fíjense en los oradores, estos oradores de profesión, siempre ponen las manos así y la ponen acá. Siempre están así. También existe, por ejemplo, el mudra del poder, ¿no es cierto? Que es este. O algún otro como este tipo, donde se van juntando los dedos, ¿ya? Hay muchos mudras. Si ustedes buscan en YouTube por ahí, mudras, M-U-D-R-A-S, van a encontrarse que hay muchos mudras que tienen muchas utilidades. De hecho, hay mucha gente de las élites que usan algunos mudras en particular. Como por ejemplo, el famoso 666, que lo utilizan, por ejemplo, algunos. Una vez a Macron, me acuerdo, una persona lo increpó y él lo rechaza con un mudra de este tipo de poder un poco oscuro, si se quiere. Vamos a seguir con la tanda de preguntas en el siguiente bloque porque nos vamos a un tema musical. Estamos de vuelta en el último bloque de este programa y vamos a responder otra pregunta con relación a la hipnosis de espectáculo. La gente tiene muchas dudas con relación a la hipnosis de espectáculo, ¿ya? Me refiero a, por ejemplo, en los cruceros hay show de hipnosis. De hecho, hace el año pasado, cuando estaba viviendo en Panamá, me conectó una persona de Royal Caribbean. Querían hacer un show, digamos, de hipnosis en un crucero. Y también en teatros, en distintos lugares, se realizan espectáculos de hipnosis, donde las personas van haciendo distintas pruebas, ¿cierto? Incluso en Inglaterra hay un programa de televisión que se llama Back in the Room, que es muy simpático, porque es un programa concurso donde las personas compiten hipnotizadas. Entonces resultan cosas muy divertidas. Y me gusta ese programa en particular porque explican cómo funciona la hipnosis. Porque hay uno de las grandes diferencias que tengo en lo personal con quienes hacen hipnosis de espectáculo, es que ellos venden su espectáculo como si ellos tuvieran un poder. Y esto no es verdad. No existe el poder de hipnotizar a otro, ¿ya? Ellos son los que crean la confusión, ¿ya? Con relación al tema mismo de la hipnosis. Porque resulta de que lo que hacen en realidad es escoger a personas que tienen trances profundos. Lo expliqué al principio del programa, los distintos niveles de trance. Profundo me refería en la escala de 1 a 10, de 8 a 10, ¿ya? Donde las personas tienen ese nivel de trance donde pueden ser autosanadas, porque las personas al final se autosanan. Pero ¿cuál es mi conflicto? Es que no se les dice a las personas la herramienta maravillosa que tienen en sus manos. Se usa a la persona y entonces queda como que el que hace el show tiene el poder de hacer esto sobre el otro, y eso no es así. Mi conflicto se basa en eso, no se basa en el show mismo. De hecho, yo no tengo problema, yo he hecho show de hipnosis, pero yo siempre explico cómo funciona. Y cuando escojo a las personas, yo les digo a cada uno de ellos, oye, esta herramienta es tuya y la puedes utilizar en cualquier área de tu vida y tiene una herramienta extraordinaria.
es herramienta de la persona, ¿ya? No tengo yo el poder de hipnotizar, lo que yo hago es guiar a la persona para que se auto-hipnotice, ¿ya? Y desde ese punto de vista, no tengo problemas con los shows de hipnosis. Entonces, pero tienen que ser trances profundos, porque si no son trances profundos, el show no funciona. También se cae en ciertos años atrás hubo un hipnotizador ahí que venía a este país y que admitieron que le habían pagado a una de las personas para que se hiciera el hipnotizado. Y ahí es donde se cae de alguna manera, las corrupciones, si se quiere, de esta área. Porque en realidad no es necesario pagarle a nadie, pero evidentemente hay personas que si yo quiero que se hipnoticen, a veces no tienen trance suficiente para realizar el show. Y evidentemente no voy a poder utilizarlo mucho para un show de hipnosis. Entonces ahí se crea la confusión. La hipnosis es una técnica que puede aprender cualquiera, porque dentro de las otras preguntas, aprovechando la coyuntura, me preguntan si cualquiera puede ser hipnoterapeuta. Y mi respuesta es sí. Cualquier persona que estudie hipnosis puede ser hipnoterapeuta. Pero en realidad debería ser privativa de otras profesiones, como lo expliqué. La psiquiatría, médicos psiquiatras, psicólogos y odontólogos. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque en general, si una persona va a hacer hipnoterapia para ayudar a una persona a bajar de peso, dejar el cigarrillo, eso son cosas sencillas, digamos, no es necesario ser psicólogo. Pero cuando tratamos otro tipo de patologías, entonces es importante tener la formación del psicólogo o del psiquiatra en este caso, porque de repente uno sabe cómo proceder, por ejemplo, ante una agitación psicomotora, ante incluso un estado alucinatorio, un brote psicótico. Hay muchas cosas que pueden pasar también dentro de una sesión de hipnosis, sobre todo, por ejemplo, cuando se hacen regresiones o canalizaciones, porque eventualmente hay personas que tienen estructuras frágiles y pudieran colapsar frente a una de estas experiencias. Por eso es importante la formación que hay detrás del terapeuta. Pero la hipnosis como tal, en realidad no requiere que uno sea psicólogo. Esto es un acto de responsabilidad de uno mismo, digamos, con relación a los pacientes, porque uno tiene las herramientas que puede utilizar si hay un momento de crisis. Me ha pasado en mi vida profesional, que ya en hipnosis debo llevar cerca de 20 años. Antiguamente hacía psicoterapia clásica, debo llevar cerca de 20 años, y me ha pasado varias veces, unas 4 o 5 veces, que he tenido que hacer contención importante de pacientes. Pero afortunadamente sé cómo se hace. Pero hay otras personas que podrían no saber y uno lamentablemente no sabe dónde puede terminar este tipo de situaciones. Siempre se sabe dónde comienzan y nunca se sabe dónde terminan. Es igual que las drogas. Cuando la gente empieza a usar drogas, siempre sabe dónde comienza y nunca sabe dónde termina. Por lo tanto, es importante la formación. De hecho, por ejemplo, a los odontólogos de alguna forma les está permitido, digamos, o lo ético es que la utilicen como analgesia, ¿ya? Para el dolor. También he visto odontólogos haciendo regresiones. No tienen la formación necesaria para eso. Pero bueno, esa era con relación a las preguntas que estamos respondiendo. Hay más preguntas acá. Permítanme, vamos a regresar. Tengo varias que me han hecho últimamente. Se me perdieron aquí. Aquí está. Eso es una muy recurrente. Si se puede asegurar el éxito de un tratamiento con hipnosis. A ver, el tema de asegurar es muy difícil, ¿ya? Y les explico por qué. Porque resulta que la hipnosis primero siempre es autohipnosis. Recuerden los dos circuitos neuronales que tienen que ver con el trance hipnótico. O sea, yo no puedo asegurar el éxito de un tratamiento si la persona no tiene trance, porque la hipnosis es una técnica que funciona en trance. Pero eso se puede evaluar en la consulta, no hay problema. Pero recuerden que en la mayor parte del tratamiento se escuchan audios, ¿ya? Y nosotros no tenemos control sobre la cantidad de veces que escuchó el audio de la persona.
si se durmió o no se durmió escuchando los audios, porque si se duerme en realidad los audios tienen poca utilidad. Aunque hay muchos que dicen que uno dormido igual asume lo que está escuchando, también discrepo de eso yo. Yo creo que la persona tiene que estar despierta en un estado de trance para que se produzca el cambio de paradigma. Tampoco tenemos acceso a ver la cantidad de audios que escucha al día. Generalmente nosotros pedimos 10 audios. Los audios tienen una duración de entre 12 y 15 minutos. También hay muchas variables que no manejamos. Por lo tanto, es muy difícil asegurar, a no ser que la persona tenga un trance profundo, venga a la consulta y desde la consulta misma ya sale sano, que me pasa mucho también. Y ahí sí. Pero muchas veces cuando las personas tienen trance superficial, no tienen trance, o incluso un trance medio, y tienen que continuar haciendo el programa de audios, no se puede hacer, digamos, garantizar. Mucho menos en las adicciones. Por ejemplo, me ha tocado gente que fuma. Bueno, ¿usted me garantiza que deja de fumar? No. O sea, si quiere dejar de fumar, va a dejar de fumar. Pero no le puedo garantizar, no puedo meterme en la cabeza del otro para garantizar algo como eso. Entonces, en el fondo, o usted me asegura que voy a bajar los 40 kilos que tengo de sobrepeso. Si la persona sigue comiendo como come, no le puedo garantizar nada. Está fuera de las variables que podemos controlar. Entonces, ahora, si la persona hace lo que se le dice que tiene que hacer y cómo se le dice, entonces sí podemos hablar de que está relativamente garantizado el éxito del programa. Y eso en todos los temas que vemos. Veamos otra de las preguntas que había por acá. Vamos a buscarlas. Se me pierden las preguntas. Si existe la autohipnosis y si podemos sanarnos a nosotros mismos. Sí, bueno, toda hipnosis siempre es autohipnosis, ya lo dije. Lo he dicho, lo he repetido siempre, muchas veces. Siempre la hipnosis es autohipnosis. Y si es posible sanarnos, totalmente. Yo les recomiendo una aplicación que se llama Gaia, G-A-I-A. Gaia es una aplicación científica, ¿ya? Donde hay verdaderos monstruos, digamos, de la metafísica y de la ciencia, como por ejemplo Joe Dispenza, Bruce Lipton y otros más que son científicos que tienen, digamos, han comprobado que la metafísica funciona, que la energía hay que canalizarla y se puede dirigir. Por lo tanto, esa es una aplicación que yo siempre recomiendo y tienen congresos, conferencias, es muy útil, la verdad. Si les interesa profundizar sobre todo esto, la espiritualidad, cómo se junta, se aúna con la metafísica, es una tremenda aplicación. Y bueno, ya nos quedó corto el programa de hoy una vez más. A ver si en otro programa continuamos respondiendo algunas preguntas. Las preguntas pueden hacerlas llegar a través del Instagram, ps.jlrojas o hipnosalud.cl, y estamos siempre dispuestos a poder responder todo tipo de consultas que pudiera haber. Los dejo, les deseo un muy buen día y ahora que estamos repitiendo el programa a las 10 de la noche, una muy buena noche, un buen descanso. Nos vemos en el próximo programa.